Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Es en el hoy donde este libro es una bendición para todos los que lo leen, lo oyen y guardan sus palabras. La bendición no es para mañana ni para pasado mañana. La bendición es hoy, porque Dios te bendice hoy y la bendición de hoy te acompañará por siempre. Pero esta bendición es para quien lee hoy. Esta bendición es para el que oye hoy. Y esta bendición es para el que obedece, el que guarda hoy. ¿Sabe? Esto podría sonar un poco confuso. Que un libro que habla de profecía, que habla de futuro, de escatología, de lo que ha de acontecer en el futuro, sea para usar en el tiempo presente. Usted podría decir: pastor, yo pensé que el Apocalipsis hablaba de las cosas que iban a pasar. Sí, de eso trata en gran parte. Pero la bendición empieza hoy y ahora. ¿Sabe? No es igual si alguien camina por una calle a medianoche en oscuridad. Si usted va por una calle en oscuridad, no sabe qué peligros hay, qué riesgos hay. Pero es diferente cuando usted camina, así sea de noche, y la calle está totalmente iluminada. Usted puede ver las cosas, puede conocer todo lo que hay a su alrededor. Usted puede anticiparse a los riesgos que hay en esa calle si tiene luz y ha sido iluminado. Pero si usted no sabe qué hay, si está en oscuridad, pues sencillamente tendrá un accidente, alguien saldrá y le hará un atraco. Usted no podrá ver lo que hay allí. Esa es la ventaja, iglesia, de estudiar, de leer, de aprender la enseñanza del Señor acerca del Apocalipsis hoy. El conocer las cosas que han de suceder pronto debería ser suficiente para advertirnos a nosotros y para advertir al mundo, al pecador, que si no se vuelve a Dios, todas las cosas que están escritas en este libro que sucederán al pecador le acontecerán a él. Saber que Dios, iglesia, aún está extendiendo su gracia, debería ser que este mundo se alejara corriendo del pecado. ¿Sabe? El mundo está dando solo una probada de lo que es el juicio de Dios. El mundo está viendo incendios devastadores, un clima que nadie puede predecir, un caos total en los gobiernos. No lo que está aconteciendo en este mundo, y no quiero aterrar a nadie, pero quiero que usted tenga conciencia, lo que está aconteciendo en este mundo no es normal. Y esto debería ser que las personas pecadoras salieran corriendo a recibir a Cristo, sabiendo que la condenación eterna se acerca. Conocer lo que va a suceder pronto, iglesia. Saber que Jesucristo escribió, se reveló a sí mismo y reveló lo que ha de suceder para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, es también un privilegio para usted. ¿Sabe? Usted no anda como esos que andan a ciegas en una calle oscuras. Aquí está la revelación de Jesucristo para su vida y para la mía, para iluminar nuestras vidas, para prepararnos, iglesia, para guardarnos para Él, sabiendo que el tiempo está cercano. Un segundo aspecto de los verbos que tiene el verso 3 es que tienen un orden perfecto. Cuando se lee y se predica la palabra, esa palabra que es viva y eficaz entrará por el oído, pero llegará hasta el corazón. Si usted abre su corazón, esa palabra hallará cabida en usted. Y entonces Dios vendrá a usted y el Espíritu Santo morará en usted y lo transformará. Así funciona la palabra. Primero se lee la profecía.
para que pueda ser oída por el pueblo. Y siendo oída por el pueblo, pueda ser guardada por el pueblo. Ese es el orden perfecto en el cual escribe el apóstol Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan. La secuencia del uso de estos verbos muestra que hay unos eventos que deben cumplirse en un orden secuencial para que alguien pueda ser bienaventurado. No basta solo con leer, no basta solo con oír, sino que es necesario que se guarde. Si usted oye y es un oidor advenedizo, esto es olvidadizo. Si usted no guarda lo que recibe, pues sencillamente entra por aquí y sale por acá, y usted no va a ser bienaventurado porque usted no guardó. ¿Qué tal si usted recibe su salario aquí, inmediatamente se lo gasta todo aquí? Entonces, ¿qué le queda? Nada. Lo que llega, se fue. Así también es con la palabra. La palabra debe ser retenida en su corazón. Debe ser guardada en su corazón. Tiene que hallar cabida en su corazón. Y si hay algo que impide que la palabra llegue a su corazón, usted debe sacarlo de su corazón. Porque si no, alguien leerá la palabra, alguien predicará la palabra. Usted tal vez oirá la palabra, pero la palabra se irá de usted y usted no será bienaventurado. Algo importante también en este verso 3 es el cambio del singular a plural. Lee, una persona, singular. Oyen, varias personas, plural. Guardan, varias personas, plural. Y esa es la forma correcta como se estudia la Biblia, como se estudia el Apocalipsis y toda la Escritura. Y va en concordancia con el culto instituido en la iglesia desde el primer siglo. ¿Sabe? Desde el primer siglo se enseñaba de esta forma. La autoridad espiritual, esto es un pastor, enseñaba la palabra, predicaba la palabra, leía la palabra, el pueblo escuchaba la palabra, y luego de escuchar la palabra, los convertidos, los arrepentidos, los que realmente habían nacido de nuevo, ponían por obra la palabra. En la antigüedad, iglesia, era una costumbre que la autoridad espiritual leyera y que el pueblo escuchara y guardara. Todos recordamos el pacto que Dios hizo con la nación de Israel. El verso 4 de Éxodo 24 nos recuerda: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de la mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y aquí viene: y tomó el libro del pacto, verso 7, y lo leyó a oídos del pueblo. Era normal que la autoridad espiritual lea una persona, no un coro, no un recital de personas leyendo la escritura. Una sola persona. La autoridad espiritual, en este caso Moisés, tomó el libro del pacto y lo leyó. ¿Y qué hizo el pueblo? A oídos del pueblo, el pueblo oyó la palabra. Y finalmente el pueblo guardó y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se cumple este orden perfecto. Alguien lee, muchos oyen y todos guardan. La práctica de la lectura en comunidad continuó luego que Israel regresó de su exilio de Babilonia. Después de que fueron destruidos por los babilonios, los persas conquistaron Babilonia y le permitieron en tiempos del rey Ciro que la nación de Israel volviera del exilio a Jerusalén. Jerusalén estaba destruido,
Los muros estaban derribados, el santuario estaba completamente destruido y saqueado. Y volvió Esdras, y volvió Nehemías. Y lo primero que hicieron fue leer al pueblo. Y el pueblo oyó y guardó. Nehemías capítulo 8, versos 1 en adelante. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Entonces aquí viene de nuevo, viene la palabra. Cuando hay un culto, viene la palabra. Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y aquí viene lo segundo, entonces se trae la palabra. Y leyó el libro delante de la plaza, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Empezó en la mañana a las 6 y terminó a las 12 del mediodía, leyendo la palabra, un hombre leyendo la palabra, en presencia de hombres y mujeres, el pueblo escuchando la palabra, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando se lee la escritura, todos deben estar atentos. No se puede estar hablando. Por eso cuando estamos en culto como congregación y se va a hacer la lectura de la palabra, si alguien llega en ese momento, pues no se le abre la puerta, en reverencia a la palabra. Cuando se va a leer la palabra, hay que estar con los oídos atentos. La palabra viene de Dios, es exhalada por Dios. Eso significa inspirar. Inspirar significa exhalar, algo que va de adentro hacia afuera. La palabra fue exhalada por Dios, viene de Dios, proviene del corazón, de la mente de Dios, y es exhalada sobre hombres inspirados que escriben, registran el propósito, voluntad y deseo del Señor para con su creación. Es Dios mismo hablando. Muchas personas dicen: yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quisiera que un día yo estuviera orando y escuchara esa voz. Hijo mío, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Tome la palabra y léala en voz alta. Allí estará la voz de Dios. ¿Cómo sabe usted qué es ser cristiano o cristiana? ¿Cómo conoce usted la voluntad de Dios si no se ha tomado ni siquiera el tiempo para leer las palabras que Dios ha revelado para nosotros? Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. ¿Ve usted la importancia de leer la escritura? ¿Sabe? En vez de estar por allí ocioso, cuando tenga algo de tiempo, abra la Biblia, comience a leerlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay pastores que me confundo, no importa, anote en una libretica si se confunde en algo, si no entiende algo. Es cierto, para poder comprender el Antiguo Testamento hay que conocer la historia bíblica. Pero si no conoce, pues usted anota y pregunta. ¿Tiene un pastor? Pero lea la Biblia. Solo así podrá conocer lo que Dios desea para su vida, lo que Dios permite y lo que Dios condena, lo que Dios aprecia y lo que Dios desprecia, lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. No hay otra forma de conocer a Dios sino por medio de su autorrevelación. Porque nos es manifiesto, dice en Romano, porque lo que de Dios se conoce nos es manifiesto porque Él lo reveló. Por eso ya no necesitamos más revelaciones humanas,
Porque hemos tenido a nuestro haber la máxima revelación de todas, y es la palabra de Dios, revelada por Dios, inspirada en los hombres para nuestra bendición y registrada en la Biblia. Aún en tiempos del Señor, iglesia, era costumbre de que se leyera la Escritura por la persona de más autoridad. Después de que el Señor Jesucristo fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado de todas las maneras inimaginables, el Señor regresó victorioso después de 40 días de ayuno con sus noches. Y Él llegó a Nazaret en Lucas 4, 16, 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer. Claro que Jesús es la palabra revelada, la palabra encarnada de Dios. Él es el verbo de Dios. Pero leía. ¿Acaso usted es superior a Cristo? Permítame, ¿usted es cristiano o cristiana? Si Cristo leía la palabra, siendo Él la palabra, nos lleva a una gran reflexión. Debemos leer la palabra, iglesia. La palabra es la única que nos saca de la ignorancia. ¿Sabe? La nación de Israel no pereció porque sus enemigos fueran más fuertes que ellos. Tampoco pereció porque eran unos pecadores. No, sí, eran pecadores, pero esa no fue la razón. El pueblo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo adquiere usted el conocimiento? Pues en la Biblia. Por eso Jesús, como era costumbre, en la sinagoga, conforme a su costumbre, Lucas 4, 16, se levantó a leer. ¿Y qué pasa cuando se está leyendo la palabra? ¿Qué debe hacer el pueblo? ¿Chatear por celular? Sí, hágame el favor, hágame la lista del mercado, una canastilla de huevo, 25 libras de arroz. ¿Eso? Mientras se lee la palabra. ¿Cómo es que mientras se lee la voz de Dios públicamente, hay alguien chateando por celular? Mientras Dios está hablando, bueno, y entonces cuando salga de la iglesia, que el pastor se va a demorar bastante, me va a tocar llegar, y entonces ¿cómo hago con esa ropa para sacarla a lavar? No, me tocó quedarme hasta la medianoche porque ese pastor no deja de hablar. Todo en la cabeza. Mientras la palabra se va leyendo. Y después cae en pecado, cae en tentación. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios nunca me dijo nada? Estaba escrito. Como usted prefiere ser ignorante, el pueblo perece por ignorancia. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús no llegó a leer un libro de autoayuda. Es que el filósofo tal dijo esto. Es que Anaximandro, sí, era un filósofo de la antigua Grecia, pensó en esto. Es que Aristóteles dijo: cuando se lee en una congregación se debe leer la Escritura. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Mira, aquí está la función. ¿Por qué vino Cristo? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirle, después de que leyó la Biblia, después de que leyó el libro, ¿qué hizo? Predicó y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso en nuestros cultos
La palabra tiene un lugar central. Nos gozamos en la adoración y nos gozamos y somos ministrados. Pero no hay nada superior al momento de la enseñanza de la palabra. Aquí es Dios hablando a su corazón. Aquí es Dios hablándole a cada uno de ustedes. Créame que cuando usted entra por esa puerta y toma su lugar, cuando usted se sienta en su silla y abre su corazón, empieza Dios a hablarle una y otra vez. Y si haya cabida en su corazón esta palabra, usted será transformado, su vida será transformada, su familia será transformado, su ministerio será transformado y usted será una nueva criatura. La práctica de la lectura en congregación continuó en los tiempos de los apóstoles. Es que esto no es nuevo. El leer la palabra en congregación es algo que ha acompañado a los creyentes de todas las épocas. Mire lo que le recomendó el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? ¿En ver Netflix? ¿En salir a trotar? ¿En salir a los centros comerciales? ¿En ir a hablar con la vecina? ¿Del vecino? No, ocúpate en la lectura, la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, no solamente la lea, no solamente la escuche, sino que la guarde, permanezca en ella, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Porque cuando usted lee la palabra y cuando usted se apropia de la palabra, esto es, la guarda, no solamente el beneficio es para usted, sino para todos. Sus compañeros de trabajo, todos sus compañeros de trabajo son bendecidos. Cuando la palabra es guardada y es puesta por obra en medio aún de una comunidad incrédula, aún la comunidad incrédula recibe bendición, porque Dios, por su gracia común, hace salir su sol sobre buenos y malos. Así que, amados hermanos, en tiempos antiguos, como en tiempos de la iglesia primitiva, como en nuestro tiempo, la práctica de leer la palabra es algo que ha acompañado a la iglesia verdadera. Y mientras la palabra es leída, las congregaciones atentas escuchan. Y mientras escuchan, se comprometen a guardar cada una de las cosas que Dios ha establecido. En cada culto, iglesia, la palabra es leída y debe ser leída. No puede haber un culto sin que la palabra de Dios sea leída, sin que el pueblo la escuche y sin que el pueblo la lleve para ponerla por obra. ¿Sabe? El Señor, cuando se encontró con los fariseos, les dijo hipócritas, les dijo víboras, nido de serpientes, hijos del diablo. Ellos se molestaron, rechinaban los dientes de la ira. Eso debe ser con nosotros. La palabra tiene que tocarnos y debe confrontarnos. Cuando usted escucha la palabra, es como si hubiera un espejo delante de usted. Y usted se compara contra la palabra y usted halla que usted no es digno de la salvación porque le ha fallado a Dios. Y entonces usted se vuelve arrepentido ante Dios y le pide perdón y recibe su gracia. Por eso dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, rompe las coyunturas y los tuétanos, entonces los tendones. La palabra nos corta, nos hiere. Y por eso cuando un predicador de Dios, de verdad de Dios, predica, el pueblo no sale riéndose, sale reflexionando sobre su vida, sobre el camino que está siguiendo y sobre las consecuencias que le esperan en ese camino.
Cuando se predica la palabra no se busca filósofos humanistas. No, los altares no son tampoco para hablar de motivación personal, ni para traer conceptos de psicólogos ateos, ni para enseñar técnicas humanas para prosperar y para hacerse ricos. No es así la costumbre bíblica. El culto en congregación es el espacio establecido por Dios para que la iglesia se reúna solo en torno a la palabra, para bendición de nuestras vidas. Y por eso en Hebreos 10:25 se nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando usted vea que un hermano no viene al templo, que no viene al culto, es su deber exhortarle. Tenemos que animarnos. Como dice el apóstol, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La verdadera congregación cristiana, amado hermano, ha comprendido que la Biblia es la palabra de Dios revelada, inspirada para nuestra edificación, para nuestra exhortación y para nuestra consolación. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando yo estoy aquí predicando la palabra, tengo tres cosas en mente: edificarlos, exhortarlos y consolarlos. No, yo no vengo aquí a distraerlos, ni vengo a maltratarlos, ni vengo a motivarlos. Yo vengo a edificarlos en la palabra. Yo vengo a decirles que es Cristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Vengo a decirle que usted tiene que crecer de la mano de Cristo, que tiene que cimentar su familia sobre Cristo, que Él es el único que puede perdonar sus pecados, limpiar sus pecados, transformar su corazón y hacerlo una nueva y mejor criatura a su imagen. Tengo que exhortarlo. Es mi deber decirle: hermano, por favor, recapacite por ese camino en el cual usted está transitando. Ese camino que le parece bueno es un camino de muerte. Arrepiéntase, vuélvase a Dios. Pero tengo que consolarlo también mientras predico. Decirle: hermano, Dios tiene grandísimas promesas para su vida, y recordarle cada una de las promesas. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, dijo el Señor. Tengo que recordar lo que Él ha dicho: he aquí, yo vengo pronto, he aquí, no los dejaré huérfanos, enviaré al otro consolador. Tengo que decirles que Dios nos guardará de la hora mala que aguarda y que pasará el mundo entero. Tengo que decirles que Cristo sí va a venir y que cuando Él venga seremos transformados, glorificados a su imagen. Eso es consolación. No debo predicar de esta forma. Hermano, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, y prepárese porque lingotes de oro van a caer. No, hermano, Dios lo ama como usted es. No cambie, siga así, haga lo que usted ha venido haciendo. Al final Dios quiere solo su corazón, lo demás no le importa. Eso no es cierto, eso no es exhortación y mucho menos consolación. La Biblia es imprescindible en la vida del cristiano. Un cristiano no puede vivir si no tiene la Biblia en su corazón y en su mente. Podrá decir que es cristiano, podrá vestirse como cristiano, podrá venir a un templo cristiano y hasta cantar canciones cristianas, pero si usted no vive la Biblia, no lee la Biblia, no come la Biblia, nunca será cristiano. El libro de Apocalipsis habla de la bendición de Dios en el culto. Bienaventurado el que lee, esto es un culto, y los que oyen profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Por eso quien lee, quien oye y quienes guardan las cosas que Dios reveló en este libro es llamado bienaventurado. ¿Y qué es una persona bienaventurada? Bienaventurado es aquel que ha experimentado el gozo profundo en su alma
un gozo cuya fuente es Dios. Bienaventurado significa que usted es plenamente feliz, que está absolutamente dichoso aún en medio de las pruebas, porque sabe que Dios está a su lado. Bienaventurado es vivir en alegría, sin importar lo que suceda alrededor de su vida en este mundo. Puede caerse el mundo a pedazos, aún puede usted perder un ser amado, pero usted es bienaventurado, es feliz, es dichoso, está rebosante de alegría, porque Cristo está en su corazón. Eso es ser bienaventurado, aquel que ha alcanzado la bendición de Dios. Porque quien recibe la bendición de Dios, iglesia, lo tiene todo, lo recibe todo. Porque quien ha recibido la presencia de Dios en su vida, ha trascendido todas las cosas pasajeras. ¿Sabe? El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses, y cuando él escribió esa carta estaba preso, estaba cautivo, estaba en la cárcel por causa de la predicación del evangelio. Y esa carta habla del regocijo. Regocijaos, estén felices. ¿Cómo alguien en una cárcel puede estar feliz? Pues si tiene a Dios, está feliz. Porque como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. No importa si me muero, Dios tiene poder para traerme a la vida nuevamente, y por eso ni siquiera la muerte me puede separar de mi Dios, y yo soy bienaventurado. En este libro de Apocalipsis encontramos 7 beatitudes del Señor para su pueblo, para el que lee, para el que oye y para el que guarda el mensaje de Jesús. La primera bienaventuranza la encontramos en el primer capítulo y ya la estamos estudiando. Bienaventurado el que lee. Usted es bienaventurado, iglesia, porque se ha podido leer la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye en esta noche. Usted es bienaventurado. Pero también será bienaventurado porque a partir de hoy usted va a guardar todas las cosas que están escritas en este libro. Porque el tiempo está cerca, concluye el apóstol. El término que él utiliza para tiempo es kairos. No se trata del cronómetro ni del reloj, no es de ese tiempo. Kairos se trata de la época, porque la época en la que vivimos está cerca. Es el último tiempo para la venida del Señor. Debemos estar contentos, esto es, bienaventurados, porque la venida de Cristo es inminente, se acerca. Porque el acontecimiento cósmico más grande, la venida del Dios y Rey glorificado a la tierra, está próxima a suceder. Porque el cumplimiento de la esperanza de redención suya y mía hoy es una realidad más que nunca. Nuestra salvación hoy está más cerca que cuando creímos, dice la Escritura. Saber que somos bienaventurados al oír, al leer y al guardar las palabras de esta profecía es una gran bendición, que debería ser que su corazón rebose de alegría. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué alguien que muere en el Señor es bienaventurado? Pues porque Dios lo va a resucitar a su venida. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Es bienaventurado aquel que se ha revestido de la justicia de Cristo, porque cuando llegue el juicio no será avergonzado. Apocalipsis 19:19. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios.
¿Por qué alguien puede ser bienaventurado porque es invitado a una cena? Porque es la novia del Cordero, hace parte de la iglesia. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Somos bienaventurados porque hoy ya somos sacerdotes de Dios y de Cristo, y porque reinaremos con Cristo. ¿Quién no está alegre? ¿Quién no está contento sabiendo que tiene vida eterna y que ya es un sacerdote de Dios y de Cristo, y que le está reservado un lugar de privilegio como parte de la familia real, no por un día ni por dos, sino por 1000 años y por la eternidad? Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios. Ahora sí comprende por qué el apóstol Juan, tan solo en el 3er versículo del 1er capítulo de Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias por seguirnos.